Mesoamérica es una región que abarca del centro de nuestro país hasta Centroamérica. Tiene una enorme biodiversidad y también cuenta con un importante mosaico de culturas prehispánicas. Sabemos de estas culturas a través de códices, de crónicas, pero sobre todo a través de la investigación que se realiza en los asentamientos antiguos. Nos son familiares muchas culturas prehispánicas. Pero por el efecto de más de 5 siglos, tanto de fenómenos naturales como de actividades humanas, algunas culturas mesoamericanas permanecen ocultas y son poco conocidas. Esto ocurrió durante siglos, entre otras culturas, con Chupícuaro, cuyo centro se encontraba en el Valle de Acámbaro, al sur de Guanajuato. Lo chupícuaro, la cultura chupícuaro, la empezamos a conocer desde principios del siglo XX, con colecciones particulares que poco a poco empezaron a llegar al Museo Nacional de ese momento. Así fue que se dieron excavaciones en los años 20 con Porfirio Aguirre y Mena, que eran los responsables de arqueología del museo, y realizaron las primeras excavaciones, las primeras exploraciones en Chupícuaro. A partir de las exploraciones de Aguirre y de Mena en Chupícuaro, México descubrió la gran cultura que era Chupícuaro, sobre todo a partir de su extraordinaria cerámica. Y así quedó. En época de lluvias, el Valle de Acámbaro se inundaba frecuentemente, por lo que en los años 40, autoridades de distintos niveles decidieron construir una presa para controlar las aguas del río Lerma y contar con agua para usos agrícolas. Al cerrarse el embalse de la presa, 22 pueblos quedarían bajo el agua, incluido el llamado Viejo Chupícuaro, que le da el nombre a la cultura que miles de años atrás elaboraba esta cerámica. Y los arqueólogos de Lina decidieron explorar esa zona. En la década de 1940, sobre todo después de 1945 a 1949, se da este gran salvamento producto de la construcción de la presa Solís. Un gran salvamento, tal vez el primer gran salvamento de la arqueología mexicana. En este salvamento coordinado, dirigido por Daniel Rubín de la Borbolla, y en el cual participaron importantes personajes como Román Piñachán, Muriel Porter, Balmori, etc., descubrieron, exploraron, registraron cerca de 400 entierros con sus ofrendas, con su cerámica, con todos sus ajuares que colocaban para sus muertos, collares, cuentas, instrumentos también de trabajo, y esas ofrendas se encuentran hoy en el Museo Nacional de Antropología y son parte de estas investigaciones que continuamos haciendo sobre la cultura chupícuaro. Posteriormente, sobre todo a través de los trabajos
De las excavaciones de Brigitte Foyer y Véronique Darras en el sur de Guanajuato, conocimos más de estos asentamientos. No fueron pueblos con grandes montículos, pero sí con patios hundidos, con casas circulares, con cimientos de piedra, con muros de materiales perecederos, de carrizos, de adobes y techos de palma. Eran asentamientos dedicados a la agricultura y sobre todo a través de sus instrumentos y de las vasijas sabemos que eran especialistas en el trabajo cerámico. Con todas estas investigaciones, la cultura chupícuaro tuvo un desarrollo contemporáneo con otra cultura muy importante en el centro de México, como lo fue la cultura cuicuilco, anterior al apogeo de Teotihuacán. Gracias a estas excavaciones, empezamos a conocer más esta cultura. Sabemos que por el tiempo en que se desarrolló, fue una de las primeras sociedades agrícolas del centro norte de México. Y también que fue un pueblo de hábiles ceramistas que elaboraron hermosas piezas de vasijas y figurillas. Lo chupícuaro, la cultura chupícuaro es conocida sobre todo por su extraordinario trabajo en barro. La gente de Chupícuaro se dedicó a la alfarería, elaboró extraordinarias vasijas de distintas formas y sobre todo aplicaron tres colores principales. Un café claro sobre el que pintaron motivos geométricos complejos en colores negros y rojos. Y podemos admirar esta innovación y esta creatividad constante que existía en los alfareros. También podemos conocer cerámicas, vasijas perfectas que seguramente estaban pintando los maestros alfareros, pero también podemos encontrar cerámicas que pudieron estar pintando niños o personas en el proceso de aprendizaje. Pero también elaboraron con cerámica extraordinarias figurillas a través de las cuales plasmaron estas concepciones sobre el cuerpo humano, sobre lo bello, sobre la estética, sobre sus prácticas cotidianas y otros objetos de barro como orejeras o instrumentos musicales, flautas, silbatos, sonajas, que también depositaron en sus ofrendas funerarias como parte de estos rituales. En sus ofrendas, pues tenemos una amplia diversidad de vasijas. Tenemos una diversidad impresionante de cajetes, de vasos, sobre todo de vasijas zoomorfas, de vasijas también con elementos antropomorfos y de vasijas fitomorfas. Al depositar en sus tumbas vasijas, muchas de ellas con alimentos
objetos que utilizaron a través de su vida para dejarlos y que ellos los usen en el tránsito hacia la otra vida y utilizarlos después de la muerte, ya tenían esta concepción de lo que pasa después de la muerte y un lugar al que estos seres y sus entidades anímicas tenían que morar y residir. Los pobladores de Chupícuaro contaban con los recursos naturales que ofrecían el río Lerma y los ecosistemas cercanos, de donde obtenían las materias primas para elaborar sus viviendas, obtener sus alimentos y elaborar sus piezas de cerámica. Y gracias a la colaboración con investigadores del Instituto de Física de la UNAM, sabemos qué materiales usaban para elaborar las piezas de cerámica y qué pigmentos. En la sede del Instituto de Física de este laboratorio, el ANSIC, nos enfocamos a utilizar métodos de investigación que son no destructivos y no invasivos, es decir, llevamos equipos portátiles a acervos, monumentos históricos, a donde se encuentren los objetos históricos, arqueológicos del arte y hacemos un estudio directamente de estas piezas sin tomar muestras. Entonces tenemos métodos avanzados para aplicar técnicas que usan procesos físicos y conocer la composición de estos objetos. En el laboratorio podemos estudiar desde un objeto muy pequeño, como un artefacto metálico, hasta una cerámica, un códice, una pintura o un monumento, inclusive una cabeza olmeca, por ejemplo. Para estudiar las piezas Chupícuaro utilizamos diferentes tipos de equipos, algunos que determinan la composición de minerales y otros la composición de los elementos químicos. También hicimos observación con microscopios y equipos que nos permiten generar imágenes de las superficies. De esta manera pudimos determinar que se utilizan para los colores rojos hematitas, que son óxidos de hierro, para los negros combinaciones de minerales de manganeso y hierro, y para los blancos arcillas como mormonionita y caolinita, que serían materiales de la región. Este también es un equipo que nosotros modificamos aquí. Partimos de un equipo de difracción comercial y entonces aquí lo que hicimos fue como hacer toda la reconfiguración del dispositivo. Este equipo lo que hace es que manda unas de rayos X que incide justo en esa zona que estoy aquí, ¿no?, ubicando. Y cuando llegan los rayos X salen en direcciones específicas, eso se llama difracción. Le agregamos también un detector para hacer fluorescencia. Entonces es un equipo que hace difracción y fluorescencia al mismo tiempo, es decir, elementos y minerales asociados a los materiales. Y además el análisis es directamente de la pieza. Generalmente uno para hacer este análisis tendría que tomar un fragmento, hacerlo polvo y ese polvo hacer el análisis, ¿no? En este caso, la idea es justo que ahí, como les voy a mostrar, esa es la zona donde se haría el análisis, ¿no? Okay. Y entonces lo que yo tengo que hacer aquí es siempre ubicarme en esa zona y hacer que coincidan los láseres esa es nuestra zona de análisis, ¿no? Entonces aquí este sistema me permite ir justo a la zona de interés, que en este caso esta la utilizamos sobre todo para ver la composición de las pastas. Y también hay un microscopio, que justo es ese tubito que está ahí. Entonces aquí terminamos de ajustar la posición de los láseres y cuando los láseres ya convergen, esa es justo la zona que se va a analizar. Y esto que nosotros estamos viendo aquí serían las reflexiones asociadas al material cerámico, a la pasta cerámica, ¿no? Y estamos viendo aquí de manera simultánea los elementos químicos asociados a esta composición, que es aluminio, silicio, potasio, calcio, algo de titanio y el hierro, ¿no?, que es preponderante en esta.
Y este es un espectro también de fluorescencia que es complementario al que estamos viendo allá, ¿no? Y bueno, pues sí, lo bonito de este equipo es que es también un desarrollo de laboratorio, ¿no? O sea, este equipo lo tiene Japón, lo tienen los Estados Unidos, tienen en Europa, ¿no? Pero fuera de esos lugares donde hay muchos recursos, somos los que tenemos este dispositivo. Por similitudes en la cerámica, los arqueólogos concluyen que los pobladores de Chupícuaro tuvieron relación con distintas sociedades de la Cuenca de México. Entre otros, con la cultura cuicuilca, que floreció en la misma época. Si las interacciones que pudo tener la cultura chupícuaro con otros asentamientos del México antiguo, lo sabemos a través de la cerámica, a través de las figurillas, sobre todo si hay similitudes de estilo entre estos materiales y aquellos de otras regiones. Y parte de este proyecto interdisciplinario que tenemos con la UNAM y con el CEMCA es justo a través de los análisis arqueométricos encontrar si las cerámicas, por ejemplo, en Cuicuilco, eran similares en su composición a la cerámica de Chupícuaro. Entre las preguntas que queremos responder está el de conocer la relación entre la cerámica Chupícuaro y el de otras culturas como la de Cuicuilco, que está en el centro de México. Para poder saber esto estamos comparando los materiales, es algo que está en proceso, de manera que podamos diferenciar si lo que se podían mover eran a las piezas o se intercambiaban de una región a otra, o si bien se copiaban las formas y se elaboraban con las materias primas locales que tenían a su disposición cada una de estas culturas. No nos sorprendería que hubiese el mismo color a nivel de minerales, que sean óxidos de manganeso en ambas partes. Pero con este equipo, como mencionaba, estamos viendo las impurezas, es decir, elementos que están en cantidades muy pequeñas que son características de las fuentes. Puede ser que sea la misma fuente, pero eso es poco probable. O la proporción de cómo se preparan son diferentes y entonces ahí es donde estaría pues, la forma de identificar una tradición de la otra. Para tratar de entender si hay una relación entre estas dos culturas, los estudios materiales se están llevando a cabo para comparar la composición de los tiestos, de los tepalcates, y poder inferir si lo que se movían eran las piezas o se copiaban las formas con los materiales locales. Para conocer la procedencia de las arcillas, de los minerales que se emplearon para los pigmentos y las pastas, se requiere la colaboración de otros especialistas, como el caso de los geólogos del Instituto de Geología de la UNAM, quienes están contribuyendo junto con otros expertos en tratar de responder estas preguntas. Hubo muchas interacciones de la cultura chupícuaro con otras sociedades, tanto en el occidente de México como en el centro de México, sobre todo con la cultura con Cuicuilco, ¿no? Y esto lo sabemos a través de las afinidades de estilo en la cerámica, en las figurillas. Vemos siempre la cerámica, la lítica, la piedra, ¿no? Que es lo que queda en el registro arqueológico. Pero hay muchos materiales que fueron parte del intercambio en época prehispánica que ya no quedan restos. Por ejemplo, si hablamos de medicina tradicional, ¿no? O sea, el intercambio pudo haber sido increíble de raíces, de tallos, de flores en diferentes regiones, ¿no? Flores, maderas. Entonces, hay muchos materiales
que fueron parte de las interacciones en todas direcciones, de las cuales también tenemos poca evidencia arqueológica porque fueron materiales orgánicos, ¿no? Cuando hablamos de intercambio, cuando hablamos de interrelación entre distintas sociedades, hablamos de productos, hablamos de bienes, sí, pero también hablamos de ideas. Hablamos de ideas, hablamos de pensamiento, hablamos de una cosmovisión que se está compartiendo entre estas sociedades. Los estudios arqueológicos nos ayudan a conocer más sobre nuestros antepasados, con los que no compartimos el mismo tiempo, pero sí el mismo espacio. Caminaron por los valles y montañas que ahora nosotros recorremos. Lamentablemente, parte de su legado se destruyó, pero sus huellas permanecen para nuestra fortuna.